Representante, a la hermana Ana María Ticona, de la provincia de los Andes, hermana, bienvenida igualmente, al hermano William Ramírez, de los trabajadores de Luz y Fuerza de nuestro país, al hermano Wilmer Iriondo, igualmente la Confederación que nos acompaña, hermano, bienvenidos todos a sectores sociales, a los amigos de la prensa que nos han visitado. Creo que está por más decir que hemos hecho esta cita. La semana pasada era una cita pendiente, creo, con el país, para poder conocer cómo es que el proceso de nacionalización ha sido un proceso sin duda exitoso y beneficioso para nuestro país. Voy a hacer una presentación oficial de los datos que ya no estaban en la página web, pero hemos consolidado ahora de una manera más didáctica, a objeto que la prensa y el país verifique las bondades del proceso de nacionalización versus el proceso de capitalización y privatización que antes hubo en el país. Hemos reservado todo este espacio que está aquí al lado para que quienes cuestionaban el proceso de nacionalización vengan esta tarde o esta mañana acá. Les hemos esperado, no hay más tiempo para esperar, no han venido, entonces luego que no se quejen pues de que no hemos abierto ningún debate para esto. El debate era público y era abierto para poder compartir estos datos y en su caso cuestionar. Este informe es para el pueblo boliviano. Tenemos que indicar en primer lugar que hemos preparado los casos que se han atendido por parte del Estado a raíz del proceso de nacionalización. Como ustedes pueden ver en el primer cuadro, estamos hablando de una empresa AEI, Luxembourg Holdings SRL, la empresa subsidiaria de AEI, del área del sector de hidrocarburos. El caso se ha tramitado desde el 10 de junio del año 2008. Voy a hacer una reseña completa de la nacionalización, no necesariamente porque hemos visto por la Procuraduría, porque esa vez no había la Procuraduría, sino había el Ministerio de Defensa Legal. La empresa nacionalizada es la empresa de transporte de hidrocarburos, Sociedad Anónima Transredes. La pretensión que tenía la empresa era de $500 millones estadounidenses. El foro activado ha sido la Cámara de Comercio de Estocolmo, donde estábamos convocados para el arbitraje. La empresa ha presentado únicamente su solicitud de arbitraje y se ha llegado a un acuerdo de partes. Es decir, aquí no hay laudo en contra, ni hemos perdido el caso. ¿Cuánto se ha emitido el decreto supremo 29726 el 1 de octubre de 2008? El monto que se ha acordado con la empresa para ser pagado es de $120.577.488, que equivale, lo importante, al 24% de la pretensión originalmente pedida por la empresa. Un proceso de negociación que ha sido exitoso. El monto que se ha ahorrado para el pueblo boliviano, conforme a la pretensión, es de $379.422.512, que representa el 76% de esa pretensión inicial. Se ha suscrito, por tanto, un contrato transnacional de reconocimiento de derechos de liberación general y recíproca de obligaciones el 17 de octubre del año 2008. Esto quiere decir que al nacionalizar Transredes, de 500 millones en suma se ha pagado 120 millones, el 24% del total. No ha habido laudo en contra, no hay juicio arbitral perdido, sino que alguien nos demuestre el laudo y vamos a ir descontando así uno por uno las falacias de juicios arbitrales perdidos que usa alguno que otro diputado para ganar protagonismo y desprestigiar al gobierno, seguramente añorando cuando se entregaban los recursos a los vendepatrias y a las transnacionales. Contestamos con esta primera empresa con la que se ha llegado a un acuerdo. El segundo caso es de la empresa Shell Gas Latinoamérica, igual del sector de hidrocarburos. Había una carta de protesta al gobierno de 11 de junio del año 2008. Es del sector de hidrocarburos, tiene que ver también con Transredes. No hubo en este caso una pretensión identificada porque se anuncia y luego en el proceso arbitral se puede plantear, ¿no es cierto?, la pretensión como tal. Con base a una evaluación y obviamente consignada en el decreto que se ha emitido el 16 de septiembre de 2008, el decreto 29706, que es el mismo que nos ha cobijado, pero uno de tiempo contemporáneo al anterior decreto,
se ha pagado 120.576.488 bolivianos, ¿no? Y la pretensión ha sido adecuada y acordada igual con un acuerdo suscrito entre partes el 17 de diciembre del año 2008. Aquí quiero aclarar que en algunos casos las empresas no han planteado inicialmente una pretensión, como en el primer caso, pero la evaluación ha hecho que tengamos un precio razonable y si hacemos una comparación con la otra, efectivamente hay un costo algo similar, pero se toma en cuenta que ha habido un ahorro significativo a ir a un proceso judicial. En este caso tampoco ha habido un ahorro arbitral y en consecuencia de ninguna manera se puede considerar un juicio perdido, ni mucho menos. En el tercer caso, estamos con la empresa, que es un nombre extranjero. Hoy voy a hacerlo en español. Oil Tanking Investment Bolivia, Graña y Montero S.A., GMP S.A., también del sector de hidrocarburos, es la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos CLHB. El caso radicado en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desde el 11 de enero de 2010. La pretensión era de $20.080.200 americanos en la Corte Permanente. Han habido dos decretos que han tenido que ver con esta transacción. Se ha pagado $16.433.000 de la pretensión. Se ha ahorrado un 20%, se ha pagado, la pretensión de 16 millones, se ha pagado 3.637.000, como cuenta acá, en el monto ahorrado, 3 millones, Se ha suscrito igual un contrato de controversia de reconocimiento de derechos, liberación general y recíproca de obligaciones. En este caso sí se ha pagado algo considerable, tomando en cuenta que han habido avalúos previos al arreglo que se ha llegado con la empresa. En todo caso no es un juicio perdido ni mucho menos, se ha rebajado igual al monto original de la pretensión que había planteado la empresa, 20% de ahorro. En el siguiente caso, estamos hablando de la empresa nacional de comunicaciones Entel, ETI. Eurotelecom era la empresa subsidiaria de Telecom Italia, del sector de telecomunicaciones. Esto estaba en el CIADI desde octubre de 2007. El monto pretendido era de se ha pagado $100 millones. Había igualmente un monto identificado en la pretensión que se había planteado de parte de la empresa. Nosotros hemos logrado cesar un acuerdo final el año 2010, el 5 de noviembre. El monto pagado ha sido final de 100 millones. Había $1.089.502.000 era el monto pedido, es decir, más de 10 veces más de lo que finalmente nosotros hemos pagado, menos del 10%, ¿no? Ha habido el 9.9% de la suma se ha pagado por parte del Estado de una pretensión inicial de más de $1.000 millones. ¿Eso se puede considerar como caso perdido para esos señores? Pienso que no. Es bastante clara la negociación que se ha hecho y se ha pagado 100 millones a la empresa y se ha suscrito un acuerdo el 5 de noviembre del año 2010. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ha podido lograr con éxito negociación en el caso de la empresa de telecomunicaciones que es de nuestro país. Ha vuelto a nuestro país, a manos de los bolivianos y las bolivianas. El siguiente caso es de la empresa eléctrica Corani, cuyas empresas que estaban detrás eran Inversiones Ecoenergy Bolivia, subsidiaria de GDF Suez S.A., del sector eléctrico. La notificación de arbitraje ha sido del 28 de enero de 2011. No ha habido una pretensión identificada inicialmente. El CIADI era el tribunal a que nos estaban convocando. Ha habido una solicitud de arbitraje a este ente arbitral. Se ha logrado suscribir un acuerdo con ellos con base en el decreto 995 de 28 de septiembre de 2011. El monto que se ha pagado ha sido de $18.425.000 norteamericanos y el acuerdo se ha suscrito el 21 de octubre del año 2011.
Entonces un precio importante. Como no había pretensión, difícilmente se puede decir siquiera que hemos perdido la causa, ni mucho menos. Siguiente caso. Es el caso de la empresa igual Corani, pero por otro rubro, del sector eléctrico. Igual no ha habido pretensión planteada. No ha llegado a constituirse el tribunal, ya que ha sido una reclamación directa al Estado. Se ha logrado una negociación y se ha pagado $240,000 de los Estados Unidos americanos a la empresa, suscribiéndose el convenio el 15 de diciembre del año 2011. Siguiente cuadro tiene que ver con la empresa eléctrica Valle Hermoso, que estaba, que era administrada por The Bolivian Generating Group, LLC, BGG, del sector eléctrico. No hubo igualmente una pretensión identificada claramente. Ha habido un reclamo con relación a la nacionalización. La controversia ha sido resuelta sin acudir a algún arbitraje. El monto que se ha erogado ha sido $10.245.627 americanos y se ha suscrito acuerdo el 20 de enero del año 2011. Para todos estos casos sin pretensión, se ha llegado a un avalúo que el Estado ha ratificado con decreto supremo de manera responsable. El siguiente caso es la empresa Guaracachi America Inc., del sector eléctrico también. Rurelec estaba por detrás, PLC. El monto de pretensión, si en este caso había identificado $142.300.000. El decreto supremo que ha autorizado el acuerdo ha sido del 22 de enero de 2014, el decreto número 2006. Se ha pagado $31.534.613 norteamericanos y se ha ahorrado para el país $110.765.387 de los Estados Unidos. De la pretensión planteada inicialmente del 100%, se ha pagado apenas el 22.1% y se ha ahorrado el 77.9% de esa pretensión, lo que a luces vistas se ve igualmente que ha sido un proceso de negociación exitoso y no existe laudo en contra para que se pueda decir que se ha perdido el proceso. Hasta este momento estamos viendo 8 casos y en ninguno de los casos hay un laudo contrario al país. Y viendo las pretensiones igualmente, vemos la favorabilidad que ha habido en la negociación de estas nacionalizaciones. Tómese en cuenta que no era un proceso expropiatorio, sino es un proceso de compensación. Se ha hecho en su momento también en otros periodos donde se han nacionalizado recursos estratégicos del Estado. El siguiente, Guaracachi América Sur, ¿no? Pero hemos visto la otra. Vamos al 9, entonces. Vamos a la empresa transportadora de electricidad, al TDA, ¿no? Red Eléctrica Internacional SAU estaba detrás, que es la empresa que regentaba este contrato. Del sector eléctrico también ha habido una notificación de controversia el 5 de julio de 2012. El monto pretensionado era de $200 millones de los Estados Unidos de América. El tribunal era la Corte Permanente de Arbitraje. A través del decreto supremo 2156 de 23 de octubre de 2014 se ha cerrado un acuerdo con la empresa. De lo pretensionado se ha pagado $65.268.000, ahorrando para el país $134.732.000. Se ha pagado en promedio un 32.6%, ahorrándose de la pretensión inicial un 67.4% para el país. Se ha definido esto y se ha liberado igualmente con un acuerdo, un contrato transaccional de solución definitiva de controversias de 13 de noviembre de 2014. Siguiente caso es la empresa YPF Chaco S.A. Pan American Energy LLC, era la empresa extranjera que estaba en este negocio del sector eléctrico. El caso está en el CIADI. La empresa ha presentado únicamente su solicitud de arbitraje y por acuerdo de partes se ha dado por finalizado este procedimiento. La pretensión era de $1.493.800.000. En la solicitud de arbitraje se identifica este monto. Se ha
logrado pagar $357.023.360. Se ha ahorrado para el país $1.136.640 americanos. Se ha pagado en porcentajes, el 23.9% y se ha ahorrado para el país un 76.1% de la pretensión. Esto ha sido definido con evaluaciones que han habido de diferentes entidades, participando obviamente también la empresa. Ha habido un estudio realizado por la empresa Credibility Consulting LLC y EPFB, que ha dado una evaluación del paquete accionario de Pan American Energy LLC en la empresa petrolera Chaco, obteniendo un valor de indemnización efectiva por la nacionalización de acciones de la empresa Amoco Bolivia Oil y Gas AB en la empresa petrolera Chaco S.A. basado en el valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de 2008 y los resultados hasta el 22 de enero de 2009, de conformidad con el Decreto Supremo 2220 de 17 de diciembre de 2014. El contrato se ha suscrito igualmente, librándonos definitivamente de la controversia que estaba pendiente bajo un tribunal. El ahorro es altamente significativo y favorable para el país. El siguiente caso tiene que ver con Iberdrola S.A., Iber Bolivia de Inversiones, se llamaba la empresa nacionalizada, del sector eléctrico también. La notificación de arbitrajes del 29 de julio de 2014. No hubo en este caso una pretensión identificada, pero con los casos donde no hay identificación de pretensión, se ha acudido al avalúo respectivo para que luego con una transacción se acuerde con la empresa a través del Decreto Supremo 2592 de 11 de noviembre de 2015. Se ha pagado $34.175.468 y como no había una pretensión inicial, no hay caso de comprar el ahorro, pero es significativo en cuanto inclusive a los gastos que nos cuestan los árbitros y el consorcio internacional. Se ha logrado un acuerdo suscrito el 16 de noviembre del año 2015. El siguiente caso es de Iber Bolivia de Inversiones Paz Holding, es otro componente igual del sector eléctrico. La Corte Permanente era el ente anunciado el 30 de julio de 2015. No ha habido una identificación del monto de pretensión. Se ha cerrado con el Decreto Supremo 2594 de 11 de noviembre de 2015. La suma pagada ha sido de $19.505.531 americanos. Igualmente se ha cerrado con base en evalúos esta transacción por decreto o por acuerdo de partes del 16 de noviembre del año 2015. Luego tenemos el número 13, South American Silver Limited Bermuda, del sector minero. Es un caso que estaba planteado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La pretensión de la empresa del tema Malcucota, era de $385.700.000 de los Estados Unidos de América, de los cuales el Estado ha pagado $25.588.525 americanos, es decir, el 6.6% de lo pretendido originalmente, Ha habido un ahorro significativo en el 93.4% de ahorro para el país. En este caso, si hemos llegado al laudo arbitral, el laudo estableció una compensación de 28 millones de dólares americanos que se han cubierto, luego se ha negociado rebajar incluso ese monto a $25.588.525 de los Estados Unidos de América. Es decir, hemos ganado, obviamente este juicio es computado como ganado con laudo. Pese a haber ganado, hemos incluso rebajado tras negociación un monto significativo aún al monto ganado y se ha pagado una suma mucho inferior de 25.581.000 versus 385 millones que eran lo que nos pedía. Entonces, para aquellos que nos critican, si esto es perdido, no sé en qué país estamos, en el mundo al revés. Por eso queríamos que vengan a ver estos números. Nos han dicho 11 arbitrajes, ¿dónde están los otros arbitrajes perdidos? Estamos viendo el primero que ha llegado al laudo. Y en ese hemos ganado, de 13 casos que hasta el momento hemos visto. Pura mentira, mentira y mentira
de parte de los que están en contra de la nacionalización y los beneficios que ha dado el país. El siguiente caso es el caso Quiborax, donde estaba Quiborax S.A. y No Metallics Mineral S.A. del sector minero. El caso ha sido conocido por el CIADI, que saben muy bien ustedes, no es un tribunal muy amigo del Estado boliviano. En el CIADI se ha tramitado la pretensión de $150.848.827 norteamericanos. El CIADI ha conocido y ha dictado laudo en este caso. Se ha pagado $42.676.730 norteamericanos, que equivalen al 28.3% de la pretensión, un poquito más de la cuarta parte, ¿no? Y se ha ahorrado $108.172.097 para el país, equivalente al 71.7% de datos o de monto que tenía de pretensión la empresa. El laudo estableció una compensación de 52 millones de compensación, que a través de negociaciones llevadas adelante por el Ministerio de Minería y la Procuraduría se logró reducir a 42 millones, que es lo que finalmente hemos pagado. En sí, el laudo estaba 15 millones todavía encima, y por negociaciones del Estado a través de la Procuraduría y las autoridades de entonces y el Ministerio hemos rebajado 15 millones todavía, y se ha cubierto y se ha pagado esto por un acuerdo del 7 de junio del año 2018. Entonces aquí, si quiere verse datos y quiere compararse, de 150 se ha pagado 42. ¿Sí? No hay nada que discutir, y las negociaciones posteriores incluso han sido exitosas para rebajar todavía el monto. En el caso de Gina Lestel, la compañía hindú que estaba a cargo de la estación de Mutun, del sector minero, está en la Cámara de Comercio Internacional. Había una pretensión de $68.160.245 americanos. Hay un laudo parcial de 9 de noviembre de 2018, y estamos todavía con el tribunal pendiente, ya que el tribunal se declaró incompetente inicialmente, gracias a la defensa de la Procuraduría, hacia varias entidades del Estado que estábamos codemandadas, saliendo la Procuraduría y Comibol básicamente de ese proceso, y actualmente se encuentra en trámite únicamente contra la empresa Mutun. No está cerrado el asunto. El siguiente caso que podríamos exponer, es este Abertis, del sector de servicios aeroportuarios. Estaba el caso en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La pretensión era de $85.573.349. El monto que se ha cubierto ha sido 23 millones cerrados por el decreto 3180 de 10 de mayo de 2017, equivalente se ha pagado, entonces, se ha ahorrado 62 millones de dólares para el país. Muy importante el dato, igualmente, comparando la pretensión que se tenía por parte de la empresa. El acuerdo ha sido suscrito de partes el 11 de mayo de ese año también. Otros arbitrajes que están en curso, no existe nada cerrado, incluido el tema BBVA. El Estado ha interpuesto la acción de nulidad respectiva contra ese laudo ante la jurisdicción neerlandesa, y va a ser conocido y tramitado en el siguiente año. Yo quisiera ahora preguntar, y están nuestros hermanos de las organizaciones sociales, están nuestros hermanos de la prensa y hermanas, ¿qué laudo hemos perdido? ¿Qué proceso arbitral se ha perdido? He expuesto todos los casos, tenemos un consolidado solamente, los que tenían pretensión versus lo que se ha pagado por el Estado. Las reglas de juego se han puesto a favor de los bolivianos y bolivianas. En el sector hidrocarburos hemos cambiado las reglas del 82-18, que antes se iba para la empresa, a favor de los bolivianos y bolivianas. El reporte del Ministerio de Hidrocarburos del año anterior, que es el año que nos guía, es que el sector de hidrocarburos ha generado en el periodo de la nacionalización $50.000 millones. Si eso no hubiera ocurrido, la nacionalización, eso se hubiera reducido más o menos a apenas 9.000 millones. 41.000 millones se hubiera llevado la empresa transnacional. Lo que nos hace ver que solo
quien no tiene amor por su país, solo quien quería seguir entregando los recursos a las empresas transnacionales, añora, implora y miente y sigue mintiendo con relación a los beneficios de la nacionalización. Esta Procuraduría tiene su razón de ser en la defensa de los intereses del Estado. Esa es nuestra esencia. Estoy demostrando con números, y he demostrado en la mañana, con números, cuál ha sido nuestra performance como Estado. Muchos de ellos, de estos datos se han dado cuando no había la Procuraduría. Hemos pedido información respectiva a los ministerios del área para tener estos datos. Francamente, hermanos y hermanas, toda persona que acusa la nacionalización, toda persona que osa, ¿no?, estar en contra de la nacionalización es una antipatria, porque está pensando que eso debería seguir yendo a las transnacionales, esos dineros. Está pensando que nuestros hijos no deberían tener mejores condiciones, que no hayan los bonos y rentas para los bolivianos y bolivianas, producto de la nacionalización, que no tengamos carreteras, aeropuertos, que nuestra soberanía económica esté mermada y nuestra soberanía política esté entregada a las transnacionales. Eso no va a ocurrir. La Constitución ha puesto candados en cuanto a la entrega de recursos estratégicos y empresas nacionales. Eso no va a volver a ocurrir jamás. Porque los bolivianos hemos recuperado nuestra dignidad con relación a los contratos entreguistas que permitían esa expoliación a los bolivianos y bolivianas. Solo con el sector de hidrocarburos, imagínense, 50.000 millones de dólares. En el dato último que hemos puesto, el consolidado, de los que tenían pretensión estamos hablando, aquí un ratito, se ha pagado 985.281.010 dólares. Lo pretendido de las empresas será, ¿no? Se ha ahorrado, 3.150.763.690. Solo el sector de hidrocarburos ha generado 50.000 millones de dólares. Lo que se ha pagado son 985 millones de dólares. ¿Cuánto significa eso en general solo con el sector de hidrocarburos? El 0.5%. Hablando en porcentajes, mis amigos y amigas, por supuesto que va a valer la pena la nacionalización. ¿Alguien con estos datos puede decirme que no va a valer la pena sumando solo el sector de hidrocarburos? Porque aquí hemos visto eléctrico, hemos visto minero, hasta hemos visto aeropuertos. Solo un sector ha recuperado 50 veces más lo que hemos pagado a todos los que han pedido recursos o han querido conciliar con nacionalización cuando tenían pretensión. Es bastante claro. Y creo que con esto cerramos el debate de quienes nos endilgan, que no estaba bien hecho, que hemos perdido dinero. Estos son los datos oficiales. He dado por eso lectura a cada decreto supremo que ha autorizado, la fecha de cuándo se ha acordado, el tribunal competente para el caso. Esta información en este momento se va a subir a la página web de la Procuraduría General del Estado para que todo el país vea, porque aquí no hay nada que ocultar. Todos los bolivianos y bolivianas deben sentirnos orgullosos de haber nacionalizado en su momento los hidrocarburos y los demás recursos y empresas estratégicas para el país. Y luego haber consolidado esto con la nueva Constitución. Creo que con esto cerramos absolutamente el capítulo de la mentira y del engaño contra la nacionalización y las empresas estratégicas. Y quienes no han venido están sonando ahí, dice, opositores a la nacionalización, quedan como viles mentirosos, todos ellos. No hay ni uno, ni dos, ni 11, ni nada, ningún arbitraje que pueda ser catalogado como perdido. Y la conciencia de estos servidores públicos está tranquila, los ex servidores, ex procuradores y ex autoridades de Estado y actuales autoridades también, está tranquila porque hemos beneficiado al país. Lo otro hubiera sido hacer los vendepatrias que querían y critican la nacionalización
y han permitido que en su momento se vayan los recursos a estas empresas transnacionales. Y añoraban volver a eso. El pueblo boliviano ha permitido el cambio, siempre nuestro agradecimiento eterno a nuestras organizaciones sociales, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestras organizaciones sindicales que nos acompañan, culturales también, a todos los hermanos y hermanas, gracias por haber venido. Creo que nuestros agradecemos. Si hay alguna consulta, estoy abierto, por supuesto, hemos venido para eso. Gracias. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Todas las empresas que hemos mencionado en su momento se han beneficiado con base en los contratos que han habido de cesión de administración y cesión también los beneficios que daban en su momento la capitalización y la privatización, algunas sí privatizadas, otras sí capitalizadas. La privatización en el gobierno de Jaime Paz y de Jorge Quiroga y la nacionalización en el periodo de Sánchez de Lozada. Las empresas que mencioné son todas ellas las beneficiarias de lo que hubo en el país. Hemos contratado, bueno, ahí vamos a contratar, hoy hemos quedado en un gabinete interno, contratar una empresa nacional, claro, que una consultoría bastante ágil, realice la consolidación de esta información para que no quede ya ninguna duda y hagamos esos guarismos que nos consulta el compañero, ¿sí? De quiénes, cuántos se han llevado, cuánto podríamos haber ahorrado con medidas favorables al país en retrospectiva. Va a ser un análisis sobre todo académico, además de información, porque hasta el momento queda una nebulosa de cómo ha sido el proceso de nacionalización, cómo de siniestro ha sido un diputado, un especialista que quería desnudar la nacionalización, que era un joven, muy joven por cierto, casualmente su avioneta se estrelló saliendo de Tarija, saben ustedes. Tenía toda la información para hacer estragos a la capitalización. ¿Se acuerdan? No había una persona que ha muerto en ese sentido, una avioneta, porque estaba yendo con los CDs o la información para destrozar a la capitalización. Casualmente se murió o algo pasó. Vamos a hacer ese estudio, es algo que era necesario. Yo estoy dando los datos que contamos nosotros, las bondades que ha dado el proceso de nacionalización versus la capitalización. El simple ejercicio, respondiendo finalmente a su pregunta, de ver un solo sector como hidrocarburos, de ver cuánto habríamos pagado en todos y cómo la renta ha cambiado, la renta petrolera a favor de los bolivianos y bolivianas es lo más importante. Antes se llevaban las transnacionales el monto, la tajada mayor, 82%, ahora esa tajada se queda para todos los bolivianos y bolivianas en beneficio del país. Juan Único Kiri, vamos a pedir información, tenemos esa información, si ha habido nacionalización como tal, tenemos unos juicios pendientes todavía de Colquiri que no están con laudo, pues vamos a esperar a que salga el laudo como tal, está pendiente en un tribunal internacional igualmente aquello. En total, ¿cuántos arbitrajes ha llevado adelante? ¿Cómo va el proceso de denuncia que usted está pendiente, se investiga, se habla de los diputados, demás? Ante los céspedes, por favor, procurador, tener contactos con su autoridad. Sí, bien, en el primer caso, sí, hemos puesto ya en pantalla, han sido anunciados de arbitraje la mayor parte de estos casos, y hemos visto que no hay, hemos llegado al laudo en dos de ellos, los dos de ellos han sido favorables para el país en los montos, hablando de montos. En cuanto a la segunda consulta, estamos cambiando de tema, el viernes hemos ido al tribunal, está en vacación en feria judicial hasta el 3 de enero, al tratarse de una acción privada, vamos a esperar hasta esa fecha porque no es la otra opción, ya que actualmente los juzgados están recibiendo solamente trámites con detenido. En ese sentido, tenemos que esperar hasta el 3 de enero para que se reciba nuestra pretensión. Hemos ido el viernes, hemos averiguado, y en suma son 2 semanas que hay que esperar. Sí, ya lo he dicho, no tengo ninguna actividad, y no sé a qué se refiere con vínculo. No menciona vínculo, que he escuchado. ¿No he escuchado, o ha dicho alguien vínculo? Yo no he escuchado que diga vínculo. Entonces, yo creo, compañeros, esperamos hasta el 3 de enero para que nosotros
Transferiremos esto, esperamos que el juez, al que le toque, quien sea el turno, rápidamente nos facilite la información para plantear la querella de acusación particular. Nuevamente, gracias, hermanos y hermanas. Un jayaya, gracias.